y que juntos podamos compartir la palabra del Señor en estos momentos, en esta ocasión. El título que tenemos para el día de hoy tiene relación con una iglesia que crece, una iglesia que crece. Y cuando precisamente nosotros vamos a una iglesia que crece, podemos partir con una pregunta, y esta pregunta la hemos asociado de manera intencionada con la imagen que hemos puesto ahí. ¿Qué es la iglesia? La mayoría de nosotros o la mayoría de las personas cuando usan el concepto que es la iglesia, lo asocian directamente y directamente con una infraestructura, con un techo, con paredes, con piso, con bancas, con un púlpito, y está bien que nosotros podamos asociarlo desde una mentalidad tal vez occidental, que cuando hablamos de una iglesia hablamos de la estructura. Y de hecho, ustedes verán que la imagen que hemos puesto en esta ocasión, aparece el letrero donde dice iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que algunas personas cristianas, creyentes, devotas de las cosas del Señor, espirituales, por la gracia que el Señor les ha concedido, dice, yo pertenezco a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la estructura. Yo voy a la iglesia. ¿A dónde va usted? A la estructura. Vengo de la iglesia. Ah, de la estructura. No, hoy día yo tengo que ir a la iglesia. Así que ustedes verán que nosotros, cuando asociamos en nuestra mente el concepto iglesia, directamente la vinculamos con una estructura, un techo, paredes, piso, puerta y lo que yo he mencionado. ¿Qué es la iglesia? Cuando nosotros vamos al concepto griego, que podemos entenderlo desde el Antiguo Testamento, pero en esta ocasión quisiéramos tal vez dibujar en nuestra mente la idea que tiene el Nuevo Testamento de iglesia. Y para ello utiliza precisamente este texto de eclesía, que es un término griego, que es una palabra griega compuesta, que es ek, fuera, y kalé, que es llamar. O sea, es un llamado, es una invitación, es una instancia especial donde se llama a las personas a ir fuera. ¿Fuera de qué? ¿Cómo vinculamos nosotros esto con precisamente esto de la iglesia? Y para ello, aquí hay tres conceptos que tal vez nos puedan ayudar un poquito más sobre la iglesia. La eclesía, esto de llamar hacia afuera. Cuando nosotros vemos a los discípulos de Cristo, antes que fuesen llamados cristianos y posteriormente a que fuesen llamados cristianos, podríamos decir discípulos cristianos, discípulos que llegaron a ser apóstoles del Señor Jesucristo o discípulos que seguían a Cristo, nosotros vamos a ver que la figura de templo en los tiempos del Señor Jesucristo y posterior al Señor Jesucristo está estrechamente relacionado con el templo que estaba en Jerusalén, que era el templo que Dios le pidió en un inicio a Moisés que construyera, que tenía que ver con un santuario, lugar santo, lugar santísimo, y que eso, que estaba en el centro de las tribus de Israel, hablaban de lo que habría de hacer el Señor Jesucristo. No solo el lugar santo y lo que se hacía en el lugar santo, no solo el lugar santísimo, de lo que se hacía en el lugar santísimo, sino lo que ocurría también en el atrio, que tenía que ver con aquellos sacrificios que eran ofrecidos ahí y que representaba el pecado, la culpa de pecado, y cómo a través del derramamiento de sangre las personas podían ser justificadas ante Dios. Ahí nosotros encontramos el pecador, encontramos el sacrificio, encontramos el lugar santo con los sacerdotes, el sumo sacerdote asociado al lugar santísimo. Esa es la figura que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento de el templo que levantó Salomón y las características propias que enorgullecía al pueblo de Israel de lo que era su templo. En los tiempos del Señor Jesucristo, ese templo había sido reestructurado, había sido modificado y había sido nuevamente levantado por todas las invasiones que tuvo el pueblo judío
en manera especial la gran invasión que fue por parte de los babilónicos, o los neobabilónicos, como se le quiere llamar, y donde Daniel y otros príncipes fueron llevados a Babilonia. Así es cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo, en los tiempos del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos pueden estar viendo y escuchando, podemos decir que en los tiempos de Jesús y posterior, el templo que ellos tenían era esa infraestructura. Que de hecho, los discípulos y los apóstoles también usaban ese lugar, especialmente en las afueras, para poder predicar del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesucristo habla de iglesia, está pensando en manera especial en otra caminata, otra línea, y que está asociado con eclesía, y cómo nosotros podemos usar estos tres términos. En los tiempos bíblicos podemos decir que cuando se hablaba de iglesia, se hablaba de congregación. Cuando se hablaba de iglesia, se hablaba de reuniones. Y cuando se hablaba de iglesia, se hablaba de asamblea. Entonces, queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de congregación, hablamos de reunión, hablamos de asamblea, ¿de qué estamos hablando? No de infraestructura, no de paredes, sino que esas paredes, esos techos y esos pisos y puertas sirven para esto, que es para la iglesia. Hablamos de personas que se congregan. Cuando hablamos de reuniones, hablamos de personas que se reúnen. Y cuando hablamos de asambleas, hablamos de personas que van a discutir términos, pero no solo términos, conceptos, pero no solo conceptos, que era lo que se daba en el pueblo de Israel, porque eran asambleas para ver y tratar situaciones a veces que eran propias de la necesidad de las personas, sino que ahora el término eclesía tiene ahora un sentido más espiritual. Y la congregación y la reunión y la asamblea, ¿para quiénes eran? Para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Es por eso que cuando nosotros vamos y entendemos lo que leyó nuestro hermano, que aparece en Hechos capítulo 14, verso 27, habla precisamente de eclesía, de eclesián, eclesía. Esto de llamar afuera, esto de reunirse, esto de congregarse, esto de tener una asamblea de personas. Hermano, una iglesia existe por definición cuando hay personas que están vinculadas con las cosas del Señor Jesús. Entonces, cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, y si ustedes tienen sus Biblias, por favor, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo número 14. Y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 14, verso 27. ¿Ya encontraron? ¿Sí? Déjeme leer un poquito el contexto de este verso 27, que tiene relación con dos lugares, Antioquía, y lo que ha de ocurrir y lo que tiene que ocurrir con la predicación del evangelio en un lugar llamado Perge. Dice así, verso 24. Pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y verso 25, miren lo que dice. Predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalia. O Atalia. Verso 26. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Verso 27, que es el verso que estamos usando como base para la reflexión del día de hoy. Verso 27. Al llegar, ¿qué ocurre? Reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Verso 28. Mira el tiempo que se quedaron ahí, en Antioquía, Antioquía de Siria. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos queridos, hermanas estimadas en la fe y amigos y amigas, ¿qué está diciendo el contexto de este texto que acabamos nosotros de mencionar? ¿Cuáles son los relatos que los lleva a convocar la iglesia? Tiene ese sentido. Miren los lugares por los cuales fueron los siervos del Señor, los discípulos del Señor.
cómo ellos avanzaron y cómo ellos continuaron el mensaje del Señor. Fueron de lugar en lugar. Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Predicaban la palabra. Predicaban la palabra. Y de acuerdo a la predicación de la palabra, iban de lugar en lugar. Porque habían personas, queridos hermanos, personas que necesitaban escuchar de la palabra de Dios. Personas que necesitaban escuchar un mensaje para su corazón. Personas que probablemente algunas religiosas, como los casos que encontró el apóstol Pablo en los lugares donde fue, personas religiosas pero que no tenían toda la verdad o tenían verdades parciales y que el apóstol Pablo tuvo que enseñar y tuvo que predicar para que ellos llegasen al conocimiento de la palabra de Dios. En este contexto de cómo Dios los había acompañado, cómo Dios los había bendecido, cómo la gracia de Dios había estado con ellos y cómo ellos habían dado testimonio de lo que habían oído, lo que habían escuchado, lo que habían visto, ahora, en este contexto, entonces volvemos al versículo 27. Cuando ellos llegaron a Antioquía, ¿qué hicieron? Reunieron. ¿A quién? ¿Qué reunieron? Reunieron a las personas. Y a esas personas, en esta reunión, en esta asamblea que tuvieron, en esta congregación que tuvieron, se llama iglesia. Así que, hermanos, la iglesia existe si hay personas. Si no hay personas, no hay iglesia. Puede haber un templo. Y pueden haber muchos templos. Pero si los templos no tienen personas, no tenemos iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de presentar y que los apóstoles tratan de mencionar en más de una ocasión. Hermanos, la iglesia existe cuando hay personas. Y Jesucristo ya lo dijo en los evangelios, donde hay 2 o 3, yo ya estoy en medio de ellos. Pero la iglesia crece. Y la iglesia crece porque las personas crecen, las personas comienzan a conocer de la palabra de Dios, comienzan a entregar su corazón al Señor, comienzan a entender que para que haya esperanza de salvación, no hay otra fuera de lo que significa Cristo. Entonces, cuando los discípulos, los apóstoles llegaron a Antioquía, ellos lo que hicieron fue reunir la iglesia, reunir personas. Y esas personas escucharon, y aquí yo destaco 2 preguntas que Lucas lo menciona en Hechos de los Apóstoles capítulo 14. ¿Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos? Hermanos, permítame decir, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, la pregunta es, ¿para qué nos reunimos como iglesia? En este caso, en particular, las personas de Antioquía se reunieron al llamado de los apóstoles para responder una de estas preguntas. ¿Cuál era? ¿Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos? Ellos le contaron cómo el evangelio estaba llegando al mundo gentil, cómo el evangelio estaba siendo predicado. La iglesia necesitaba escuchar lo que tienes que escuchar, apreciados y queridos hermanos, cómo el evangelio estaba llegando a lugares donde antes era imposible que llegase. Les contaron cómo Dios los guió, cómo el Señor los acompañó, cómo ocurrieron maravillas, cómo las personas enfermas fueron sanadas, cómo las personas que tal vez no habían escuchado nunca de Jesús, comenzaron a escuchar a Jesús. Y lo segundo que hicieron los apóstoles al reunir a la iglesia, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Apreciados queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué es importante que Dios haya levantado una iglesia y que Jesús sea el fundamento de la iglesia? Porque esto, cuando hablamos de fundamento, es una figura para poder entender que la iglesia existe cuando hay personas. Y cuando hay personas y la iglesia existe, es un solo fundamento, que es el que une a las personas. Es el Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo. Por eso que la unidad no está de ladrillo con ladrillo que los une el cemento. Una iglesia, lo que une una iglesia, persona tras persona hoy, es el pedido que el Señor Jesucristo dijo: yo ascenderé, iré a mi Padre, pero os dejaré otro consolador, este Paracleto, que estará con ustedes. Porque, hermanos, en una iglesia hay tanta diversidad de personas, tanta diversidad de personalidades, tanta diversidad de carácter, tantas historias,
que si no fuera por el Espíritu Santo, la iglesia no sería el cuerpo donde la base es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol fue a la iglesia, fue a las personas y les contó lo que Dios había hecho con ellos y lo que Dios había hecho a través de ellos. Así es, queridos hermanos y hermanas, en los tiempos del Nuevo Testamento, el término que hemos mencionado, eclesía, esto de llamar hacia afuera, con mayor frecuencia está asociado directamente a aquellas personas que creen en el Señor Jesús como el Mesías, el Salvador, el ungido, el que habría de venir a dar la libertad a los cautivos por causa del pecado. Sí, hermanos, la iglesia en el Nuevo Testamento habla de manera directa, asociada a personas que creen en Cristo, que aceptan a Cristo como su Salvador y que esperan al Señor Jesucristo viniendo en las nubes de los cielos. Esa es la iglesia que cree en el Mesías, que acepta las enseñanzas del Señor Jesucristo y que están unidos en una organización creada por Jesús. Por eso que Jesús es el fundamento. Y el Espíritu Santo es el que une la iglesia, a pesar de la diversidad de lengua. ¿Se acuerdan cuando estábamos nosotros en el Pentecostés capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? La iglesia necesitaba tener un solo lenguaje para poder entenderse. Actuó el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da los dones, no al templo, da dones a la iglesia, porque la iglesia está conformada por personas. Así que el Señor da los dones a cada persona tiene dones. La pregunta es ¿para qué? Primero, para la unidad de la iglesia. Segundo, para la predicación del evangelio. Desde esta perspectiva, permítame compartir con ustedes lo que dijese la hermana Huay y que hoy traemos a la reflexión en esta ocasión, en esta oportunidad. ¿Qué dijo la hermana Huay sobre la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Primero, nosotros debemos entender sobre la iglesia. Hermanos, la iglesia la compone usted y la compongo yo. La componemos entre nosotros. Tenemos iglesias en lugares geográficos, porque la presenciabilidad es clave y fundamental para poder fortalecer vínculos de comunión. Hoy estamos en una situación que es fortuita, una situación que nos une a través de la tecnología, pero no hay como la presenciabilidad. Ellen White escribió lo siguiente: la misión de la iglesia es la de anunciar el evangelio. ¿A dónde? Al mundo. Para nosotros, hermanos, que vivimos en Valdivia, para usted, hermano, que puede vivir en Nueva York, usted que pueda vivir en México, usted que pueda vivir en Lima, donde usted viva, el evangelio tiene que ser predicado al mundo, que es el mundo conocido que usted y donde usted vive. Los que son de Valdivia, hermanos, la iglesia existe para que el evangelio sea predicado en Valdivia. Y ese evangelio tiene que ser predicado como los apóstoles lo enseñaron a su iglesia y contaron lo que el Señor estaba haciendo a través de ellos. Así que el objetivo, en otras palabras, la misión de la iglesia es anunciar el evangelio al mundo. ¿Y qué es el evangelio? Evangelizo. Son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Hermanos, nosotros no teníamos opciones de poder ser salvos hasta que Cristo vino y Cristo cumplió. ¿Qué Cristo cumplió? Alguien tenía que morir. Un ser humano no podía morir. Un ser creado no podía morir. Cristo vino, dejó el cielo, vino a la tierra y murió por usted y por mí. Ese es el evangelio. Y cuando Cristo muere y Cristo resucita, hay esperanza, porque la salvación es precisamente eso, que el pecado nos entierra lo más profundo posible, nos enajena, nos aleja del Señor Jesús, pero Jesús nos atrae con un amor y con cuerdas de amor misericordioso. Y Jesús no solo dice que somos salvos, Jesús nos perdona y Jesús nos restaura. Eso necesita la gente. La gente que hoy está desesperada porque no tiene paz en su corazón, porque sus pecados lo tienen afligidos y no saben dónde encontrar solución. Bueno, es el evangelio que tiene que llegar hasta el hogar de ellos. El evangelio que dice Jesús, y en Jesús y solo en Jesús hay salvación. ¿Cuál es el gran desafío para la iglesia? Es cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Debemos llevar el evangelio a este mundo, en este país, en esta zona donde usted vive, donde usted reside. Puede ser que su mundo sea
su casa. Allí hay que predicar el evangelio. Probablemente, querido hermano y hermana y amigo, su evangelio sea el mundo en su lugar donde usted vive, la villa, la población, la comunidad donde usted vive, o su ciudad, su región, su país. Y así llegaremos a predicar el evangelio como iglesia al mundo. Pero miren también, ¿qué dice la hermana White? La iglesia es el medio, no es el fin. Es un medio, porque la iglesia son personas, personas que sienten, personas que sienten las cosas que ocurren en el mundo, pero también sienten la misericordia de Dios en su corazón. La iglesia es un medio que ha sido señalado por Dios, no por un ser humano. Dios mira a su iglesia y Dios le dice a su iglesia, mira, tú existes para la salvación de los hombres. Tú tienes que cobijar a aquellos que llegan a conocerme. Tú abre tus puertas, tus brazos y recíbelos. Por eso que la iglesia es una comunidad, comunidad de personas que caminan hacia el encuentro con Cristo, pero también abren sus brazos para aquellos que el Señor está llamando para que se vayan a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Miren, queridos hermanos, una iglesia que trabaja es una iglesia como una iglesia viva. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor a través de su sierva en Joya los Testimonios, en el tomo 3, página 68. Mire, ustedes quieren una iglesia viva. Bueno, vamos a trabajar en la iglesia. No solo para los que están dentro de la iglesia, vamos a trabajar para los que aún no han entrado a la iglesia del Señor. Una iglesia que trabaja cumpliendo la misión es una iglesia viva. Una iglesia, como dice Obreros Evangélicos, página 208, una iglesia que trabaja, querido hermano, es una iglesia que crece. Una iglesia que no trabaja es una iglesia que comienza a menguar, comienza a empequeñerse, comienza a ser reducida, porque la iglesia son personas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la iglesia comienza a crecer. ¿Por qué comienza a crecer? No es que le vamos a dar más metro a la estructura que tenemos, sino porque más personas, hijos, hijas de Dios, se van a agregar a esta iglesia que está compuesta por personas y esta iglesia comienza a crecer. La iglesia del Señor Jesucristo comenzó con 12, siguió con 70, continuó con 120, avanzó con 500, avanzó después con 3000 y siguió a 5000. La iglesia comienza a crecer. Una iglesia que trabaja, ¿qué es? Es una iglesia que crece. Hermanos, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 314. Una iglesia que trabaja, ¿cómo será? Será una iglesia en crecimiento, una iglesia que va desarrollando sus dones, una iglesia que pone sus dones al servicio del Señor, y es una iglesia que comienza a crecer, comienza a expandirse porque llega a los lugares donde las personas están, donde las personas se encuentran. Testimonios para los ministros, página 204, dice, hermanos queridos y hermanas, una iglesia que trabaja en la tierra es una iglesia que está relacionada con la iglesia, ¿dónde? Que está en el cielo. Así que si una iglesia de seres humanos está trabajando, permítame decir que no está trabajando solo, no está trabajando sola. Una iglesia aquí en la tierra que está trabajando para cumplir la misión de Cristo, no está solo, porque el cielo también está interesado para que esta iglesia avance, esta iglesia crezca y para que las personas lleguen a conocer a Cristo Jesús. Hermanos, humanamente es imposible que podamos avanzar, crecer y desarrollarnos, pero no trabajamos juntos en las cosas espirituales. No trabajamos juntos para que las personas lleguen a conocer el Evangelio, porque el Señor está interesado, los seres angelicales están interesados, la divinidad está interesada y el Espíritu Santo que nos acompaña en la predicación del Evangelio está interesado. La iglesia de la tierra se vincula con la iglesia de la tierra, del cielo, porque ¿qué es una iglesia? Son personas, son seres humanos, son seres vivos. Y eso es lo que el Señor nos está planteando entonces. Servicio Cristiano, página 332. La iglesia que se ocupa con éxito en esta obra, ¿cómo es? Hermanos, ¿quiere una iglesia feliz? Ponga a la iglesia a trabajar. ¿Quiere una iglesia feliz? Trabajemos entonces nosotros, unidos en comunidad, como seres humanos, vinculados en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esto es discipulado.
vinculado con Cristo, no puede tenernos pasivos, tiene que tenernos activos. Ahí se produce este relacionamiento para compartir el evangelio con las personas y estamos haciendo misión. Termino, a diferencia de la pregunta inicial con la cual nosotros iniciamos esta reflexión en el Señor. Miren, la pregunta no es qué es una iglesia, sino que la pregunta es quién es la iglesia. ¿Quién habla de personas? ¿Quién identifica seres humanos? ¿Quién? Personas que sienten, personas que piensan y personas que pueden, de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en sus vidas, compartir el evangelio que han llegado a conocer de Cristo Jesús con otras personas. Aquí ya vemos el templo no vacío, vemos el templo con la iglesia. Y la iglesia son personas. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Usted es parte de la iglesia, pero hay personas que necesitan conocer de Cristo para que también puedan ser partes de la iglesia del Señor. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe para que seamos una iglesia feliz, y una iglesia feliz es la que comparte el evangelio con personas que hoy todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y que el Señor realmente pueda hacer una obra en cada uno de nosotros. Amén.